Bueno, la semana pasada nos quedamos terminando el capítulo 8 en el versículo 23 y seguimos en el versículo 24 del capítulo 8 de Segunda de Corintios, donde dice ahí: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Mostrad pues para con ellos la prueba. Pablo se había gloriado de los corintios delante de los hermanos de Macedonia, como ya hemos dicho, y ahora le pedía a los corintios y no solo a ellos, sino a los hermanos de toda Acaya, que era la provincia completa, ¿verdad?, de la que Corinto era la capital, a todos los hermanos de Acaya, que no lo dejaran en mal lugar. Es lo que Pablo les está diciendo con estas palabras, ¿verdad? Que mostraran la prueba de su disposición. Para con ellos se estaba refiriendo a Tito y a los compañeros, a los que Pablo había enviado, ¿verdad?, a los que le acompañaban. Ahora dice ahí: mostrad para con ellos ante las iglesias la prueba ¿de qué? De vuestro amor. ¿Cómo se muestra el amor? ¿Cómo se prueba el amor? Con hechos. ¿No basta con decir te amo? ¿No? Además de decir te amo, queremos pruebas, ¿no? Muchos matrimonios se rompen porque las personas creen estar enamorados, pero no demandan pruebas de ese amor. ¿Cómo dice? No me enteré. Mucho bla, bla, bla. Es verdad, ¿no? A veces las palabras, como dice el refrán, se las lleva el viento, ¿no? Pero son los hechos lo que perdura, lo que queda, ¿no? ¿De qué manera podían mostrar los corintios su amor? ¿De qué manera podían hacerlo? ¿Qué es lo que Pablo les está pidiendo? ¿De qué manera perdón? Frutos. Les estaba pidiendo que pusieran en práctica ese amor, que lo llevaran a la práctica. ¿Pero de qué modo? ¿Qué era lo que le estaba pidiendo Pablo? ¿Cómo esperaba Pablo que lo mostraran, que lo probaran, que ellos amaban a los hermanos? ¿Mediante qué? Respeto, no. Les estaba pidiendo algo, ¿no? Una ofrenda. Una ofrenda les estaba pidiendo, ¿verdad? El verdadero amor es el que actúa, el que obra, el que hace a favor de las personas a las que se dice que se ama, ¿no? Si yo digo que amo a alguien y no hago nada por esa persona, solamente estoy hablando. Pero mi amor es pura palabrería. Pero si yo digo que amo a una persona y procuro ayudarla y procuro preocuparme de su situación y mejorarla en la medida de mis posibilidades, entonces mi amor realmente es verdadero, lo estoy probando. Por mis hechos, por mis actos. Claro. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Pablo estaba siendo muy sincero con los corintios. Les estaba mostrando un cierto temor que él tenía que lo dejaran mal. Mostrándole que, bueno, que él esperaba que estuvieran a la altura. Pero al escribirle estas cosas es porque tenía cierto temor de que no estuvieran a la altura de la circunstancia, de lo que la situación demandaba. Los hermanos en Jerusalén estaban pasándolo mal, y ellos que decían que amaban a los hermanos, pues ahora era la hora, había llegado la hora de demostrarlo. ¿Ok? Pablo sabe que cuando se expresa amor, si después esas palabras no están respaldadas con hechos, esas palabras están vacías, son huecas. ¿Cómo llamamos a un cristiano que habla pero no hace? Cristino. ¿Y qué queremos decir con esa palabra? Que es un indiferente.
Un hipócrita, ¿verdad? Alguien que dice, que habla, pero que después no actúa, que no hace nada, que no se ve en su vida, pues es un hipócrita, ¿verdad? Ayer en la reunión de familia, cuando hablábamos de la pareja, hablábamos de estas cosas, ¿no? O sea, si una persona en la calle no para de decirle a su mujer cuánto te quiero, amor, cariño, besos, y después en la casa se comporta mal, es un sinvergüenza, es un hipócrita, ¿verdad? ¿Dónde está el amor? El amor tiene que demostrarlo cuando hay que demostrarlo, con hechos, con acciones. Y esto es lo importante, ¿no? En todas las áreas de la vida, esto es una realidad, ¿verdad? También dice ahí Pablo, dice, la prueba de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Qué quería decir Pablo con estas palabras? Gloriarnos respecto de vosotros. Yo me imagino que sería sentirse bien con respecto a tus compañeros que te llevaban bien, no con otros, demostraban el amor. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Es que Pablo se había gloriado de los corintios, ¿verdad?, delante de los macedonios, y ahora les pedía pruebas. Oye, no me vayan a dejar mal, que yo he dado la cara por vosotros, ¿no? Estamos estudiando paso a paso la Escritura y vamos viendo cómo tenemos muchísimas cosas que aprender en cada cosa, ¿no? En cada palabra, en cada punto que vamos viendo de ella, ¿no? A poco que nos detengamos y leamos y meditemos sobre cada cosa que leemos, vamos aprendiendo cosas, ¿no? Y es que hay bendición en el estudio de las Escrituras. Hay bendición. Nuestra fe se fortalece, nuestra alma se alimenta y adquirimos un conocimiento que nos protege de las falsas doctrinas y de los malos obreros, ¿verdad? Así que es necesario que prestemos atención cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, que prestemos atención, que le hagamos preguntas al texto, que nos detengamos a pensar, a meditar qué he leído, qué es lo que dice aquí el Señor, por qué lo dice, para qué lo dice, cómo puedo yo entender esto, qué tiene que ver esto conmigo. Bueno, es importante que vayamos avanzando en nuestro conocimiento del estudio de la palabra, porque hoy en día hay mucha gente que llevan muchos años en las iglesias y no saben nada. Vamos a leer los 5 primeros versículos del capítulo 9, ¿ok? Del 9, del 1 al 5. Dice, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Amén. La tentación a no dar, la tentación a ser egoísta, es tan poderosa que por ese motivo el apóstol Pablo dedicó nada más y nada menos que 2 capítulos de esta epístola a tratar este tema. Y él dice una cosa y la repite y vuelve a hacer énfasis y la vuelve a recordar, y lo dice en el capítulo 8 y lo vuelve a repetir en el capítulo 9, porque este es el estilo literario hebreo. Los hebreos, los judíos, cuando enseñaban lo hacían de esta manera. Decían, porque yo quiero enseñarles sobre la ofrenda. Y después empezaba a enseñar sobre la ofrenda. Y después volvía sobre lo que ya había enseñado.
Y esto, cuando lo enfatiza una y otra vez, es porque era un asunto que él consideraba que era importante. ¿Qué nos demuestra? Que es un asunto no sin importancia. Dar o no dar conforme a la voluntad de Dios es un asunto que a todos los cristianos nos compete, a todos nosotros, y al que debiéramos dar más importancia de la que normalmente damos. Pues conocer la voluntad de Dios es importante por dos razones fundamentales. La primera es para que no nos tomen el pelo, porque si no conocemos bien las Sagradas Escrituras, apaguen los móviles, por favor, porque si no conocemos bien las Sagradas Escrituras, nos pueden engañar, nos pueden tomar el pelo y el bolsillo, las dos cosas. ¿Ok? Entonces es importante que conozcamos bien la palabra de Dios para que no nos engañen, porque a verlo los hay, ¿verdad? Hay gente que se aprovecha de la ignorancia de los demás, muchos, ¿no? Ahora, la segunda razón por la cual tenemos que estudiar bien la palabra de Dios es para que tampoco nosotros caigamos en el error, yéndonos al otro extremo, porque todos los extremos son malos. Es decir, tampoco dejar de dar en la voluntad de Dios. Y también hay de estos, ¿o no? De los que no dan nada. Y tanto está mal una cosa como está mal la otra. Y los cristianos tenemos el deber de conocer cuál es la voluntad de Dios en cuanto a estos temas. Por eso dejó escrita en su palabra estos temas para que los conociéramos, para que los meditásemos. Todos tenemos el deber de apoyar a nuestros hermanos cuando pasan necesidad. Escuchen bien, estoy hablando del hermano que pasa necesidad, no estoy hablando de la iglesia en general, ni estoy hablando de la iglesia como institución. Me estoy refiriendo cuando tú sabes que un hermano tiene necesidad, tenemos el deber de ayudarlo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Seguro? ¿Alguien me podía dar algún pasaje así que sustente esa declaración que acabamos de hacer? ¿Por qué tenemos que ayudar al hermano que lo necesita? ¿Qué tengo yo que ver con el hermano? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a nosotros no nos gusta pasar necesidad, ¿verdad que no? Y si la pasáramos, ¿nos gustaría que nos ayudaran? Pues tendríamos nosotros que hacer lo mismo con ellos. ¿Vale? Otro pasaje, alguien que se le ocurra otro. ¿Perdón? Primera de Juan. Primera de Juan 3:17, claro. Si ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo el amor de Dios va a morar en tu vida? La palabra de Dios nos hace responsable del bienestar de los demás. Somos una familia en Cristo, ¿sí o sí? ¿Están de acuerdo o algunos no? ¿Sí? Si somos una familia en Cristo, nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Y esto es importante. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una necesidad y quiero que me ayuden, tengo que decirla. Porque en la iglesia Dios no reparte el don de adivinación. El don de adivinación es un don falso, porque la adivinación es algo que Dios aborrece. Por tanto, como no somos adivinos, si tú tienes una necesidad y quieres que alguien te ayude, coméntalo, compártelo, y los demás pues harán lo posible por ayudarte si pueden hacerlo. Y esto debe ser así. Si yo tengo una necesidad y no se lo digo a nadie y me quedo triste porque nadie me ayuda, pues ¿cómo me van a ayudar si nadie sabe que tengo esa necesidad?
¿Ustedes comprenden esto sí o sí? Pero a veces sucede que esa persona necesita un poquito de vergüenza, de pedirla, de orgullo. Bueno, el orgullo es algo que no cuadra con el cristiano. Por tanto, la vergüenza hay que enfrentarla, porque hay un refrán en el mundo que dice que necesidad obliga. ¿Perdón? Claro, más vergonzoso es robar que pedir, ¿no? Pero lo importante es que, escuchen bien, justamente este capítulo, si nos va a hablar de algo, es justamente de esa bidireccionalidad, no sé cómo explicarlo, esa doble vertiente, esa justa correspondencia. Si tú ayudas, también te van a ayudar. De esto es de lo que Pablo va a hablar aquí. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos como cristianos la obligación de ayudar a nuestros hermanos que padecen necesidad. Punto. Nos guste o no nos guste, es la voluntad de Dios. Aunque para ayudar al hermano tengamos que vencer el egoísmo, tengamos que vencer el desamor y tengamos que vencer esa inclinación a guardar y esto es mío y lo mío es mío y lo tuyo también. No, tenemos que vencer eso porque no es de Dios. Dios quiere que nosotros seamos generosos con el hermano o hermana que tiene problemas. Dígame, hermana Estela. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Justamente. Tenemos esa obligación. El deber de ayudarnos unos a otros. Ahora, también tenemos el deber de colaborar con la obra de Dios. Es decir, ahora sí me refiero a la Iglesia. Tenemos el deber de colaborar con el sostenimiento de los ministerios, porque es un mandato del Señor, como estudiamos en 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 10 al 14, ¿no? Al 15. Es decir, Jesús ordenó que los que predicamos el Evangelio también podamos vivir del Evangelio. Así lo quiso Dios, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y hoy en día pues hay una reacción contra el recoger ofrendas, porque hay muchos que a través del Facebook y demás que están hablando de que en las iglesias no se deben recoger ofrendas, ¿no? Es una tontería, porque la palabra de Dios nos enseña y tenemos que conocer bien la palabra de Dios para que lo que hablemos, lo hablemos sustentado y bien fundamentado en las Sagradas Escrituras. ¿O no es un mandamiento de Dios que los siervos sean sustentados? Claro que lo es. Algunos se acogen a algunos textos fuera de contexto como pretextos para no dar a la iglesia. No, es que Pablo no cobraba, predicaba sin cobrar. Mentira, Pablo recibía dinero de las iglesias. No lo recibió de la iglesia de Corinto por los problemas que allí había, pero lo recibió de otras iglesias, como por ejemplo de la iglesia de Filipo, ¿no? Y Filipenses 4, del 10 al 20, lo deja bien claro, ¿no? Claro. Por eso todos los extremos son malos. Por eso la Escritura está para que la estudiemos, la meditemos y busquemos el justo equilibrio en todas las cosas, ¿verdad? Que hayan algunos que abusen no es una excusa para que maltratemos a los otros que no abusan, ¿verdad? Para dejar a la iglesia sin el ministerio, ¿no? O sin el apoyo del ministerio, ¿no? El falso evangelio de la prosperidad es verdad que ha hecho que muchos cambien de idea. Me refiero al tema de la avaricia, de la codicia. La avaricia y la codicia siempre han sido tenidas por la iglesia como pecados, porque la codicia y la avaricia son cosas que Dios aborrece. Sin embargo, ahora se predican como si fueran virtudes. Te dicen cosas como, por ejemplo, que debe ser ambicioso, te dicen. Debes querer tener más, debes codiciar y ambicionar riquezas.
Y te dicen que eso no es malo. Que debe ser un hombre o una mujer de éxito. Ahora, ¿cómo interpretan estos falsos maestros de la prosperidad el éxito? Ellos lo interpretan como una persona que no carece de nada, como una persona que nada en la abundancia, ¿no? Entonces, vive en el éxito, ¿no? Tiene éxito. Es gente próspera, es gente rica. Si eres próspero, entonces que tienes la bendición de Dios. Si no eres próspero, no tienes la bendición de Dios. Estas cosas se hablan en algunos grupos religiosos que no me gusta llamarles iglesia porque considero que no lo son. Ahora, ¿es correcto ese enfoque de la mayordomía bíblica? ¿Es correcto ese enfoque? ¿Es correcto decir que hay que ser codicioso, que hay que ser ambiciosos, que hay que buscar el éxito material, que hay que ser prósperos? Realmente no. ¿Pueden presentar algún pasaje que demuestre que la codicia y la avaricia de las cosas materiales es pecado? ¿Recuerdan alguno? En el tiempo de Jesús ya los fariseos, digamos que predicaban eso, porque la gente pobre era la gente que no tenía la bendición de Dios. Y sin embargo, los grandes, los fariseos, los saduceos, como ellos tenían dinero, digamos, ellos eran bendecidos. Y todos los príncipes. Eso es lo que ellos decían. ¿No? Eso es lo que ellos decían. Pero no es que fuera así. No, porque Jesús dijo, claro, Jesús dijo que no era así. Claro, claro. Estela. Primera Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pero léelo desde el versículo 8, porque no tiene desperdicio. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La Biblia no te dice, sé codicioso, sé un hombre de éxito, sé próspero, debes buscar riqueza. La Biblia no te dice eso. ¿Qué te dice la Biblia? Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estad en paz, estad contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿A dónde lleva la codicia? La ambición a la destrucción y a la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Por tanto, este pasaje por sí solo tira por tierra toda la teología de la prosperidad. Todos esos mensajes de esos siervos falsos, de esos falsos pastores que se enriquecen a costa de la mentira, diciéndole a la gente, tú tienes que ser alguien de éxito, mírame a mí, que yo vivo en el éxito. Todos esos falsos maestros quedan avergonzados justamente por esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Pero miren, yo quiero llevar Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a ir a ver qué es lo que Jesús mismo enseñó sobre este tema. 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos. Cuando decía guardaos de, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo con esas palabras? Protegerse contra eso, ¿verdad? No caer en eso. Dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la vida del hombre no consiste en la prosperidad material, en los bienes que posee. Amén. Estas son palabras de Jesús que tiran por tierra ese falso evangelio. Fíjense en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2.
Vamos a leer los versículos del 15 al 17, todos los conocemos, pero los vamos a leer. Dice ahí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Una gran casa, un coche lujoso, buenos relojes, trajes caros. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice ahí? El amor del Padre no está en él. Vaya palo, ¿no? Para muchos predicadores de la prosperidad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Por tanto, la Escritura no nos lleva justamente a desear las cosas del mundo. Esta mañana leía un artículo sobre el último libro de Dante Gebel, ¿no? Sobre el éxito, ¿no? Y justamente enseña todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Y es curioso, personas que han sido bendecidas por Dios con un don increíble para comunicar el Evangelio, que estén prostituyéndose en pos de falsas doctrinas para enriquecerse. Es triste. Hay muchos más pasajes que demuestran que ese evangelio de la prosperidad que se está enseñando en muchos grupos religiosos es absolutamente falso. Esto a pesar de que la Biblia enseña con claridad que las sendas de todo el que es dado a la codicia quita la vida de sus poseedores. Proverbios 1:19. Así que, fíjense, me acuerdo cuando leo esto de Miles Monroe, ¿no? Vamos a leer otro pasaje, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Que a veces cuando se lee este pasaje no se piensa en las cosas realmente de la tierra. Pero vamos a leerlo, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué? Y avaricia, que es idolatría. Porque el que es avaro, idolatra el dinero. Hace del dinero su Dios. ¿Ok? Cosas por las cuales, ¿qué pasa? Dios te bendice. ¿Qué dice ahí? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero justamente Dios nos libró de todo eso, de las codicias engañosas, de los deseos del mundo, de la avaricia. Ahora ya no tenemos que vivir en esa filosofía que confunde la prosperidad económica con la bendición de Dios. Son dos cosas bien diferentes. No hay personas más prósperas económicamente que los que más lejos de Dios están. Las mayores fortunas no son precisamente de gente creyente. Las mayores fortunas son de gentes que hacen tráfico de droga, que se dedican al tráfico de personas, de seres humanos, que se dedican a negocios sucios. ¿Son esas personas, tienen la bendición de Dios porque son prósperos? No. El falso evangelio de la prosperidad ha provocado una reacción generalizada, no solo contra el diezmo, sino también contra las ofrendas en la iglesia. De modo que ya, como decía antes, se han levantado muchas voces en contra de recoger ofrendas en las iglesias. Es combatir un mal con otro peor. La mentira no debe combatirse con más mentira, sino con verdad. Y la verdad es que la palabra de Dios nos habla abundantemente de la ofrenda.
de la necesidad de ofrendar en el pueblo de Dios. En los primeros versos, Pablo dice, aquí en el capítulo 9 de 2 de Corintios, dice que en cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, es decir, no tengo necesidad de escribirles. Pues él conocía la buena voluntad de los corintios al respecto. Sin embargo, le escribió. No tengo necesidad de escribirle, pero les escribió. Y además 2 capítulos, nada más y nada menos. Pablo esperaba volver a Corinto con algunos hermanos de Macedonia y no quería sentirse defraudado, porque los corintios a lo mejor, después de haber expresado, sí, nosotros vamos a dar, después a la hora de la verdad, pensando en sí mismos, cerrarán sus manos, ¿verdad? Entonces teme por el testimonio de los corintios delante de los de Macedonia, ¿no? Ahora, ¿por qué tenía tanto interés Pablo en esta ofrenda? ¿Es que pensaba hacerse rico a costa de esa ofrenda o qué? ¿Estaba pensando en sí mismos? Estaba pensando en los hermanos de Jerusalén. Claro, él estaba preocupado, pero no por sí mismo, porque el dinero no era para él. El verdadero interés del apóstol, ¿cuál era? ¿Cuál era el verdadero interés del apóstol? Al recoger esta ofrenda, al insistir a los hermanos que estuvieran preparados para que cuando se recogiera la ofrenda fuera una buena ofrenda. ¿Por qué insistía Pablo tanto en este tema? Sí, aparte de que había una gran necesidad en la iglesia de Jerusalén, si nos metemos en la piel del apóstol Pablo, la verdadera preocupación del apóstol era crear lazos de unión entre las iglesias gentiles y las iglesias judías. Porque ustedes saben que los judíos no se llevaban muy bien con los gentiles. Y ahora eran los judíos los que estaban necesitados. Y los gentiles tenían la oportunidad de demostrarles el amor, de demostrarles que ellos habían nacido de nuevo y que incluso el dinero, que es a lo que todo el mundo se aferra, ellos estaban dispuestos a desprenderse de eso por amor a los judíos, por amor a sus hermanos en la fe, fueran de la nacionalidad que fueran. Pablo estaba preocupado por la cohesión, por la unidad de las iglesias. Y esto es, si conoces al apóstol Pablo, su preocupación, su interés, cómo él se preocupa de unos y de otros, no tenemos más remedio que llegar a esa conclusión. Él está preocupado por la unión de las iglesias. Si la unión de las iglesias gentiles y las iglesias judías no se hubiera producido en ese momento, en el siglo I, posiblemente nosotros no estaríamos aquí hablando de estos temas, porque el evangelio no hubiera seguido adelante. Pero, bueno, sabemos que Dios lo hubiera hecho de cualquier otra, ¿no? Porque realmente cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, él se hubiera valido de cualquier manera, pero se valió de esta. Se valió de su siervo Pablo para hacer que las iglesias gentiles se preocuparan de los judíos. Y que judíos y gentiles se vieran como hermanos en la fe. No como gente extraña, no como gente despreciable. Porque así es como los judíos veían a los gentiles. Como gente despreciable. Y sin embargo, este acto de amor por parte de las iglesias gentiles iba a hacer que los judíos tuvieran que replantearse su postura delante de los hermanos gentiles. Esta era la preocupación real que tenía el apóstol en su corazón, y por esto es admirable cómo él insistía y en un sitio y en otro, insistió en Macedonia y ahora en Acaya, pero siempre estaba preocupado por esta cosa. No era el egoísmo, era el compañerismo entre las iglesias, era la supervivencia del evangelio. Si el egoísmo tomaba lugar entre los hermanos de aquella época, como digo, iba a afectar notablemente al desarrollo de la iglesia. Porque el egoísmo frena el desarrollo de la iglesia. El egoísmo afecta al desarrollo de la iglesia. La iglesia crece y se desarrolla cuando hay amor. Pero cuando hay egoísmo, la iglesia se divide, se rompe, se debilita y deja de crecer. Hoy, como entonces, la colaboración entre los hermanos es fundamental.
sigue siendo vital la colaboración entre hermanos de distintos lugares, de distintas culturas, de distintos orígenes. Aquí mismo tenemos personas de diferentes lugares. Los tenemos de Venezuela, los tenemos de Perú, los tenemos de Colombia, los tenemos los hay de Bolivia, de Ecuador, de España, de África. Los tenemos de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes orígenes. Pero somos una familia en Cristo. Ya no somos nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos somos ciudadanos del mismo país. Somos ciudadanos del cielo. Amén. José Luis nació en Venezuela, pero ahora tiene la nacionalidad del cielo, nacionalidad celestial. Diego nació en Colombia. ¿Cuál es tu ciudadanía, Diego? Claro, tenemos que tener esa conciencia, porque cuando tenemos una conciencia de que somos una misma familia, de que somos un mismo pueblo, entonces nos preocupamos los unos por los otros y la iglesia se cohesiona, la iglesia se fortalece, la iglesia se desarrolla, crece y se expande. Amén. La supervivencia de la fe y la extensión de la verdad de Dios. Mire, para que la palabra de Dios siga creciendo y desarrollándose por todo el mundo, la iglesia necesita dinero. Para poder viajar a otros países, para visitar a los hermanos, para visitarlos, para ayudarlos, porque hay muchos hermanos que están sin congregación. Miles de hermanos nuestros han salido de grupos religiosos en los que ellos creían que eran iglesias y que se dieron cuenta de que no lo eran y ahora están solos. Y no tienen dónde reunirse. Y no tienen a veces ni con quién reunirse. Y se ponen en contacto con nosotros. Y nosotros los vamos poniendo en contacto a unos con otros. La iglesia en México está creciendo por la gente que me escribe y yo los derivo para el pastor David Peralta. Y la iglesia en México está creciendo. Y David ahora está viajando a diferentes lugares del país porque hay hermanos que se ponen en contacto con él y para que David pueda viajar, él necesita dinero. Él tiene una furgoneta vieja que tiene 40 años. Yo me monté y Montaña se montó en esa furgoneta. Es una furgonetita que eso le tiembla, yo creo que le tiembla hasta la documentación. Y él viaja y hace un montón de kilómetros para poder estar con los hermanos de Mipalta y poder compartir con ellos, pero cada vez que va hace un gasto enorme. Dinero que él no tiene y necesita apoyo. La iglesia tiene que colaborar con eso. La iglesia, los que tenemos que colaborar con los que no tienen, para que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada. Los hermanos del Perú pagaron nuestro viaje para que nosotros pudiéramos estar allí con ellos. Ellos tenían dinero y ellos lo pudieron pagar. Pero hay hermanos en otros lugares que no tienen dinero y que les gustaría que fuéramos allí, que nos reuniéramos con ellos, que los pudiéramos enseñar, que los pudiéramos organizar como congregación y que le pudiéramos poner a alguien al frente de ese grupo. Y hay un montón de grupos así repartidos por todo el mundo. En Colombia los tenemos en Bogotá, en Medellín, en Fusagasugá, los tenemos en diferentes lugares que nos piden, por favor, envíenos a alguien. Venga por aquí, pastor. Pero para poder viajar hace falta dinero. Y la iglesia tiene que ofrendar, porque es nuestro deber. Muchas veces cuando nosotros vamos a recoger la ofrenda,
Los ujieres que van a recoger la ofrenda dicen, hermano, nadie se sienta obligado. En realidad es una obligación nuestra ofrendar para la obra de Dios. Nadie tiene que decirte cuánto. Es cosa entre tú y Dios. Pero si tú estás agradecido porque la palabra de Dios ha llegado a tu vida, tú debes de hacer lo posible porque la palabra de Dios pueda llegar a otras vidas. Es nuestro compromiso con Dios. Es nuestro deber para con Dios. Y a veces no cumplimos con ese deber. Venimos de una iglesia católica, algunos, venimos de una iglesia católica que como sabemos que está pagada por el gobierno, porque reciben miles de millones de euros todos los años para pagar el clero, como sabemos que ellos tienen sueldos del Estado, nosotros nunca nos hemos tenido que preocupar por el sostenimiento de la iglesia católica. Por eso al cepillo solo echábamos las moneditas que llevábamos sueltas en el bolsillo. Y cuando nos convertimos y venimos al Evangelio, seguimos haciendo lo mismo. Pero estas iglesias no están sostenidas por el gobierno, ni queremos que el gobierno las sostenga. Queremos una separación total de la iglesia y el Estado. No queremos injerencia del Estado en la iglesia, por eso no queremos aceptar dinero del Estado, aunque algunas iglesias lo estén pidiendo. Yo estoy en contra de eso. Hay hermanos que están discutiendo con el gobierno porque quieren que en la declaración de la renta aparezca también una casilla para la iglesia evangélica. Yo creo que la iglesia no necesita el dinero del Estado. Yo creo que la iglesia debe sostenerse a sí misma, porque es la voluntad de Dios. Pero tenemos que colaborar con la obra del Señor. Ya hemos ayudado a hermanos de varias partes del mundo y seguimos recibiendo, como digo, invitaciones de muchos grupos. Queremos fundar iglesias cristianas bereas por todo el mundo. No porque queramos hacer una denominación, no creemos en las denominaciones. Las denominaciones son obra humana que separa y divide a la iglesia del cuerpo de Cristo. No queremos hacer una denominación. Queremos muchas iglesias que sean independientes, pero que sean de sana doctrina, que estén bien fundamentadas en el conocimiento de la palabra. Iglesias que conozcan la verdad, que vivan en la verdad, porque la verdad lleva a la gente a la libertad, mientras que la mentira esclaviza. Y hay demasiados esclavos hoy en día por causa de la religión. Matrimonios rotos por causa de la religión. Familias destrozadas por causa de la religión. Personas con el corazón destrozados por causa de falsos pastores, de maestros fraudulentos, a los que la Biblia les llama perros. Algunos se me enfadó hoy por un comentario que yo puse justamente en una de las muchas cosas que me dicen, ¿no? Yo le dije que hay lobos y hay perros. Pero está en la Biblia, que Jesús mismo llama lobos a los falsos profetas. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3 y Juan en Apocalipsis 22 llama perros a aquellos que son malos obreros, obreros fraudulentos. Lo dice la Biblia. Y yo todo lo que hablo, procuro hablarlo, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y yo hablo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y algunos se molestan. Me da igual. Si la verdad molesta, que moleste. Pero es necesario. Queremos fundar muchas iglesias. Queremos ayudar a esos hermanos que están, yo creo que como aquellas multitudes que Cristo vio, ¿verdad? Que estaban como perdidos, como ovejas sin pastor, ¿no? Desamparados. Así hay mucha gente hoy en día. Muchísima gente que me dice, pastor, yo puedo ser miembro de su iglesia, y está en Argentina. Otros que están hasta en Japón nos han llamado, nos han escrito. Pastor, ¿cuándo viene a Japón a poner una iglesia como la suya? Tenemos que orar y tenemos que ofrendar para que Dios nos permita llegar hasta Japón a establecer iglesias de sana doctrina que puedan ser lámparas, mantener encendida la llama de la fe.
Hay que alumbrar los ojos de los ciegos. Hay que llevar esperanza a los desesperados. Hay que ayudar a los que lo necesitan, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación de su iglesia. Uy, Dios, se me fue el santo al cielo. Por todo ello necesitamos recursos económicos. La iglesia necesita recursos económicos. Y debemos orar a Dios para que nos inquiete. Cada uno de nosotros nos tenemos que replantear. ¿Cuánto le doy yo al Señor? ¿Cuánto me da el Señor a mí? ¿Cuánto le doy yo al Señor? Yo no te voy a decir cuánto tú le tengas que dar, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es un asunto entre tú y Dios. Es un asunto de gratitud. No es un asunto de porcentajes. No es un asunto de... Tiene que ver con que seamos capaces de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra misión no es conseguir dinero para tener más. Nuestra misión es llevar la verdad donde no la hay. Nuestra misión es ser luz. Nosotros no pretendemos forzar a nadie con mentiras. No les vamos a engañar, no les vamos a manipular. Pero sí le queremos poner ante la responsabilidad que tenemos como cristianos de cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo no quería forzar a los corintios, quería que su ofrenda fuera realmente fruto del amor, no de la obligación, del amor por los hermanos, fruto de la generosidad de los corintios, no de la imposición apostólica del apóstol Pablo. Bueno, lo dejamos aquí porque si no me tengo aquí como para otra hora más. Preguntas. Una persona da y porque piensa que dando más será bendecida más. Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Justamente porque el pasaje que sigue a continuación, el versículo 6, habla justamente de eso. ¿Dios es un banco? Que si yo le doy 10, Él me da 100, o si le doy 100, Él me da 1000. De eso vamos a hablar la próxima semana, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy? No. Pues entonces vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Amén. Porque, repito, tenemos que ser conscientes de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a veces, aún sin pretenderlo, siguiendo la corriente de este mundo, nos dejamos llevar del egoísmo. Y cuando llega la hora de ofrendar el domingo, metemos la mano y decimos, no, esto no, menos. Y cogemos lo más chiquitito que tenemos. Hermanos, no hagan eso, no sean desobedientes con Dios. ¿Ok? La semana que viene vamos a hablar sobre la ofrenda, cómo debe ser nuestra ofrenda. Amén. Así que, si Dios quiere, claro. Dios mediante, o primeramente Dios, como dicen nuestros hermanos en México. Primeramente Dios. Oremos, démosle gracias a Dios por su palabra, porque nos da oportunidad de hablar de todas estas cosas, de meditarlas, de ponerlas en nuestro corazón y de cambiar nuestra vida para que cada día sea más agradable a Dios. Amén. Alguien que nos dirija en oración con voz alta y potente, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es de paz, Señor, que entre a nuestro corazón, que se siente allí con esa fuerza, Dios, como tú sabes hacerlo, Señor, para que realmente se haga un hecho, una acción, no solamente que sea escuchándola y teniéndola ahí. Amén. Realmente se haga fuerza, se haga realidad en nuestra vida. Amén. Tú sabes que nosotros te amamos, Señor, pero Sí, Señor. no solamente es suficiente que te amemos, sino que demostremos por nuestras obras, Señor, que ese amor es verdad.
solamente hacia ti, sino a los demás, Señor. A ti porque no lo necesitas, Dios. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Dueño del oro, de la plata. Es verdad. Existe es tuyo, Señor. Por los demás, por las necesidades, Señor, que tenemos unos y otros, Padre bendito. Amén. Pero lo importante y fundamental para la iglesia es la obra, Señor, en el cual tú demandas que nosotros estemos allí como obreros fieles, Sí, Señor. construyendo, Dios, aquello por la cual tú moriste en una cruz, Señor. Amén. Padre, no sería menos lo que podríamos hacer nosotros en acción de gracias por ello, Dios, sino compartir y hacer que sea efectivo el hecho de que nosotros podamos hacer esas riquezas pero en el cielo, arriba, no aquí, Señor, que se la lleva la polilla y que fácilmente se dispersa, Señor, sino haciendo y manteniéndonos para la necesidad de aquellos que lo tienen. Y Dios, gracias porque ese puede ser una realidad en nuestras vidas y comenzamos a hacerlo práctico, Señor, y que podamos no solamente a esta iglesia, sino a todas aquellas en las cuales de alguna manera han entendido y saben que esa es una verdad, Señor, que debe ser de esa manera, Señor. Hay muchas partes donde necesitan que se lleve la palabra Amén. como verdad y por ello necesitamos nosotros hacerlo así de esa manera, Dios. Gracias porque nos redarguyes, Señor, porque nos exhortas, gracias porque nos examinas y nos muestras que esa es una salida, Señor, para la cual nosotros, dentro del gran propósito que tenemos, es que aportemos, que ofrendamos, y no por los porcentajes, como hablaba ya el pastor, sino por esa relación personal contigo, Dios, y porque debemos dar de acuerdo a esa capacidad que tenemos, Amén. a esa relación que tiene Dios en nuestra provisión. Sí, Señor. Si nos da abundante, Señor, podemos dar abundante, Señor. Y aún en la escasez podemos dar. Amén. Porque aquello es la verdadera ofrenda a ti, Señor. Que podamos amarnos los unos a los otros, siendo garantes de que podemos aportar. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Adelante.